Y sí, vamos a empezar hablando de la confianza. Y hay tantos pasajes de confianza en la palabra de Dios, porque si algo ha sido sacudido en los hijos del Señor durante toda esta pandemia, desde hace ya 16, 17 meses, es la confianza, ¿verdad que sí? Y dice Jeremías 17, 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a las aguas, dice. ¿Y qué más dice? Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué maravilloso, ¿verdad? Es una bendición saber que la confianza es tan importante. ¿Sabe? Es tan importante que en el Antiguo Testamento la palabra fe solo aparece 2 veces, pero la palabra confianza aparece 400 veces. ¡Wow! Yo dije, esto no puede ser casualidad. ¿Y sabe qué? Y él dice el Salmo 56, 3, dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, decía David. Isaías 26, 3 al 4 dice: y guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y tranquilos que no voy a leer los 400 versículos, pero sí son muchos. Y de verdad yo estaba ahí como que es cuál pongo, el otro. Pero quiero leer este otro Salmos 143, 8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. David es de mis consentidos. Y este es el pasaje que, si a mí me permiten el Señor que solo me quede con una hoja de la Biblia, este es, chéquenlo, Job 11 del 13 al 19. Ese sí hasta quiero que lo pongan en la pantalla para que ustedes lo puedan disfrutar, porque es un manjar. Job capítulo 11 del 13 al 19. Dice: le voy a leer de acá de la Biblia, a ver si es que lo anoté mal. Sí, lo anoté mal, pero aquí lo tengo. Les leo el versículo 18, dice: tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Qué tremenda palabra. Ese es el verso con el que yo me quedo, el verso 18, porque me encanta esa palabra. Tendrás confianza porque hay esperanza. Me encanta. Pero ¿qué significa la palabra confianza? ¿Qué es la palabra confianza? Y se deriva de la palabra griega batak, que significa lugar seguro, refugio, seguridad y tranquilidad. Confianza es un lugar donde el espíritu reposa y descansa, mis amados. Y les tengo una noticia: confianza es un lugar donde Satanás, nuestro enemigo, no puede entrar, porque es un lugar de intimidad. Fíjese que usted puede tener fe, y puede tener fe para recibir un milagro, y puede tener fe para salvación, pero la confianza solo se produce cuando usted tiene una relación de pacto. No cualquier relación, no cuando somos amigos, no cuando somos novios. Perdón, ¿verdad? Que ahorita los chavos me disculpan en este momento, pero la confianza es estrictamente para la relación de pacto. ¿Cuántos saben que el matrimonio es un pacto? Y adivinen lo que al diablo le encanta robarnos a las esposas y a los esposos, a las mujeres y a los hombres: la confianza. Y cuando se pierde la confianza en un matrimonio, ya se acabó todo. Usted ya no tiene tranquilidad. Usted ya le pueden dar el regalo más bonito, la joya más costosa, el perfume más exquisito, pero si usted no tiene confianza en su esposo,
¿Sí o no, mis amadas? ¿O solo yo? Solo a mí me pasa. Solo a mí me pasó. ¿Sabe? Cuando nosotros nos casamos con mi esposo, la primera prueba que el diablo mandó constantemente contra nuestra familia, contra nuestro hogar, fue la confianza. Cuando venimos a esta casa estaba totalmente destruida, porque bregábamos con espíritus y con maldiciones de divorcio, de adulterio, y nosotros no lo sabíamos. Así que cuando venimos acá, ojalá que solo sea yo la que realmente estaba muy mal, pero yo cuando venía acá, yo decía, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se larga? ¿Por qué no me deja en paz? No le decía del Señor, le decía al Señor, le oraba por el que tenía la par. Sí, hermano, es la confianza. ¿Sabe por qué estoy tan segura que los matrimonios, aún de los siervos de Dios, de los pastores, y gracias a Dios por el matrimonio de nuestros padres espirituales, que son un ejemplo de verdad, una bendición, pero casi la mayoría de los matrimonios puede pasar cualquier problema, crisis económica, enfermedad, lo que sea, pero la confianza es lo peor. Es lo peor perderla. Tuvimos la oportunidad con mi esposo de cubrir a nuestros pastores a un evento que tenían hace unos 2 años allá en la ciudad de Choluteca, y fue bien difícil para nosotros porque el evento era una cena pagada y era, pues se la habían promocionado como que el pastor Daniel Lagos iba a llegar a predicar con su esposa. Y justamente el día que ellos regresaron de México, donde tuvieron un accidente hace 2 años, él pues no podía ir porque nos dijo, hijos, no puedo ir, tienen que ir a cubrirme. Y yo, hermanos, literalmente me fui a tirar de rodillas a pedirle al Señor que tuviera un poco de misericordia de nosotros, porque íbamos a hablar en un evento, número 1, pagado, que era una cena como de 500 lempiras por persona, y era un evento de matrimonios donde querían escuchar a nuestros padres espirituales. Y fue gracioso porque en ese tiempo en la calle del sur estaban construyéndola y eran unas colas de 8 horas. Y mi esposo abrió su boca antes de que el padre nos encomendara y dice, yo a Choluteca ni loco, me dice, pero ni pagado. Y mire, mejor usted a veces y yo mejor no debemos de hablar porque más rapidito. Nos tardamos como 7, 8 horas solo para llegar. Pero de verdad en esas 7, 8 horas nosotros íbamos deseando que se alargaran, ¿verdad? Para poder llegar tarde y decir, pues, ay, ni modo, no llegamos, ¿verdad? Cuando llegamos al evento, que era un evento de puros matrimonios, les repito, y eran alrededor de unas 200 personas, y tenían un montaje así en U, muy lindo, y pues los pastores muy animados nos dijeron, pues ustedes son los que vienen a sustituir a los pastores Lagos. Y yo, Dios santísimo, ten misericordia. ¿Y sabe qué? Lo único que nosotros pudimos hacer fue pararnos ahí con todo el corazón honesto y hablar de lo que Dios había hecho en nuestro matrimonio. Y sabe que para nuestra sorpresa y para la gloria de Dios, nosotros compartimos cómo Dios restauró nuestro matrimonio, cómo trajo el perdón después de años y años de maldiciones, de adulterio, de maldiciones, de divorcio que estaban sobre nuestra vida. Y cuando nosotros contamos eso, a los minutos que hicimos el llamado teníamos a las 200 personas ahí. Las glorias de Dios. ¿Sabe qué? Ahí entendí, aleluya, aleluya. Ahí entendí que no importa si el matrimonio ha empezado en la iglesia, si el matrimonio, porque el diablo lo que quiere robar a los matrimonios, a los pactos, es la confianza. Así que matrimonios que están acá, lo que tenemos que cuidar es la confianza. Y para la gloria de Dios, cuando el Señor restaura nuestras vidas y ponemos en Él nuestra vida, yo puedo confiar porque yo confío en que tengo un pacto. Así como el pacto que tengo con Dios, puedo confiar. ¿Y sabe qué? La palabra confianza es una palabra que nosotros la usamos muy a menudo y muy a la ligera a veces. Yo confío en vos, yo confío en esta persona. Y a veces a Dios le decimos, confío en ti, y levantamos las manos. Pero la confianza es un examen que tenemos que rendir delante de Dios, porque la confianza es
la prueba de nuestro carácter. La confianza es silenciosa. La fe es ruidosa. Decimos, tenemos fe para un milagro y es maravilloso. Y tenemos fe para ese milagro y lo recibimos. Pero nosotros sabemos que la confianza no descansa en lo que va a suceder ahora, sino en lo que va a suceder en el futuro. Y eso es lo difícil. ¿Cuántos saben que lo que es rendir las clases en la universidad por semestres? Muchos, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes que están acá. Pues yo el semestre pasado estuve en examen de confianza. Cursé la clase de confianza. Y puedo decirlo con toda libertad y con toda seguridad que para la gloria de Dios creo que pasé. No sé si pasé de panza, pero la pasé, ustedes, la pasé. La gloria es de Dios, porque miren, la confianza es algo tan difícil. La fe se activa, es una sustancia que se nos activa, es la moneda del reino. Pero la confianza es un fruto que se da despacito y se produce en esas noches de soledad. Se produce en esos días de angustia, en esos momentos donde estás viendo exámenes negativos, donde estás escuchando diagnósticos terribles, donde estás luchando tal vez porque no tienes para pagar la renta, que no tienes para pagar los compromisos, que no ves la solución en tus hijos. El año pasado, desde el inicio del año, ¿cuántos estábamos expectantes con el 2020? Antes voy a hacer un paréntesis. Aleluya, yo también estaba muy expectante, pero de verdad mi hija estaba tan expectante que hasta escribió un post y dijo, Señor, sorpréndeme. Yo le dije, no, mi hija, no vuelve a escribir eso, por favor. Fue un año muy difícil, no solo por la pandemia, sino porque muchas cosas sucedieron en nuestra familia. Y les voy a contar que el Señor desde inicio de año me estuvo inquietando muchísimo para orar por mi esposo y para orar por mis hijas. Nunca, como el año pasado, lloré tanto por ellos como en ese tiempo. Pero yo no sabía por qué. Pero resulta que, no sé si ustedes se recuerdan, no tendrán tan buena memoria, pero a finales del año que el pastor y la pastora estuvieron fuera del país, nos encomendaron predicar. Y allá por noviembre, a finales de noviembre, yo prediqué acerca de José. No voy a preguntar cuántos estuvieron y cuántos se acuerdan, porque es peligroso. No voy a preguntar eso. Pero esa prédica, y para mis hermanos que se paran en este lugar, ustedes lo saben, es preparar un mensaje cuando uno le toca, es bien desgastante, es emocionante y al mismo tiempo, quien aprende más y quien es más ministrado, ¿verdad que sí? Somos nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces yo entiendo que Dios nos quiere dar algunos mensajes muy particulares. Pues yo en esos días que estaba preparando la prédica para esa vez, estuve estudiando mucho desde el capítulo 37 de Génesis hasta el final, que era la vida de José. ¿Se acuerdan? Yo les decía, 13 capítulos de la vida de José. ¡Wow! Este man es tremendo. Y sí, de verdad es maravilloso. Pero cuando terminó la prédica, esa noche, yo me recuerdo que estaba allí como que no me podía dormir. A mí me cuesta mucho dormir. Eso, los que están cerca de mi casa saben que yo soy muy noctámbula. A veces veo las series, a veces veo televisión, a veces leo un libro, a veces oro, a veces sencillamente me quedo en oscuras ahí meditando, platicando con el Señor ahí con mi almohada. Pero ese día yo sentí mucha angustia y mucha desesperación de orar. Entonces fui a mi lugarcito de oración donde solo tengo un cojín y me puse a orar, a orar. Y después de orar y de vaciar, porque sentía mucha ansiedad, vaciar toda carga, el Señor me dio dos palabritas. Las sentí así en mi voz interior. No es que me la habló ahí, ¿verdad? Hola Karen, no. Es en mi voz interior, la escuché en mi espíritu, la escuché adentro de mí. Y escuché, pero Dios. ¿Pero Dios? Dije yo. Pero Dios, ¿qué es eso? Y me fui al celular, el maravilloso aparatito ese, y me metí en la aplicación de la Biblia.
y busqué esa frase juntas, pero Dios. Les voy a dar algunos pasajes donde encontré, pero Dios. Pero Dios, el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ya saben ustedes de qué se trata. Si no, pues ahí se las dejo de tarea. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Génesis 12:1. Luego encontré otro pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero Dios se acordó de Raquel, le escuchó y le quitó la esterilidad. Yo ya estaba emocionada, ¿verdad? ¿Me imaginan a ustedes ahí? Yo, wow, qué tremendo está esto. Y luego dice Génesis 31:24, pero esa misma noche Dios se le apareció en un sueño a Labán y le dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Y yo seguía intrigadísima. Y decía, finalmente Israel le dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y les hará volver a la tierra de sus antepasados. Ya se estaba poniendo buena la cosa. Génesis 50:24, y llego a la vida de José en ese pero Dios. Tiempo después José les dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham. Y ¿sabe una cosa? Empecé a leer todo ese capítulo 50 y los hermanos de José estaban muy nerviosos porque ya se había muerto Jacob, el padre, y dijeron, este man ya nos va a querer hoy sí vengar, ¿verdad? Y darnos, porque ya se saben ustedes toda la historia. Así que les dice José, no se preocupen, ustedes me quisieron hacer mucho daño. Ustedes quisieron, me vendieron, ustedes creyeron que todo eso era una tragedia, pero Dios convirtió esa tragedia en propósito, porque no estaba yo para ser mayor que ustedes, sino para salvar a todo un pueblo. Wow. Pero le reclamé a Dios, y le dije, ¿por qué no me lo diste ayer? Iba a predicar hoy en la mañana y ese hubiera sido el cierre, Señor. Yo no sé ustedes, pero yo platico con Él muy así en confianza. Y yo le dije, este era el cierre que me faltaba. Y no, ese era el cierre que yo iba a ocupar para mi clase que iba a cursar en los siguientes días. Porque eso fue a finales de noviembre. Y el 6 de diciembre escuchamos una palabra muy difícil en mi familia y un diagnóstico muy terrible para la persona que más amo. Y escuché una operación y pasamos por ese proceso y luego no bastó, sino que una segunda intervención. Y entonces estaba yo afuera de la sala del quirófano esperando y me dijeron que solo iba a durar 45 minutos y duró 6 horas y yo ya me moría. Y escuché nuevamente en mi interior, pero Dios. Wow, dije yo, esa palabra no era para el pueblo, era para mí. Era, pero Dios. Y para hacer la tarea bien y ser una buena alumna, me puse a averiguar qué es el pero. Ese pero es una conjunción, chicos. ¿Qué les parece esa gran palabra? Pero es una conjunción. Los que son maestros aquí están emocionados y saben de lo que hablo. Es una conjunción adversativa por excelencia, dice Google. Lo que hace es exponer un concepto a otro para matizarlo, ampliarlo o confrontarlo. Es como que usted diga, sin embargo. Es como usted diga, por el contrario. Entonces había un diagnóstico, había una situación difícil, estábamos en crisis, pero Dios era diciendo, tranquila, Dios tiene el control. Tienes que tener confianza. Porque la confianza es ese fruto que se produce en el proceso. Confianza es cuando te dicen tienes COVID.
Yo sé que muchos están pasando por esa situación y muchos están luchando por su vida. Ahora mismo, mientras les estoy predicando, mi mamá está luchando para recuperarse de ese terrible virus. Estuvo a punto de ser hospitalizada, pero Dios, esa confianza que Dios nos habla, es para que nosotros entendamos que ese pero Dios es el de repente de Él, es la intervención de Él, es cuando Él le dice a la enfermedad, basta. Es cuando Él le dice a la escasez, te vas fuera. Es cuando Él le dice, no temas, yo estoy contigo. Ese pero Dios es la confianza que necesitamos. Por eso les dije que yo estaba muy enredada con el tema. No sé si es la confianza o es pero Dios. Sí, porque me fascinó ese pero Dios. Y sale 106 veces en la Biblia. Pero Dios intervino, pero Dios abrió, pero Dios le dijo levanta. Nunca dice que esa gente tenía una vida perfecta. Nunca dice que cada uno de esos hombres y mujeres que estaban enfrentando una crisis estaban pasándola de maravilla y todo les iba bien. Claro que no. Y yo te digo, si te vendieron un evangelio fácil de que vas a ser todo el tiempo feliz, exitoso, próspero y todo te va a ir súper bien, te mintieron. Porque ¿sabes qué? Sería demasiado aburrido. Lo más emocionante son esos pero Dios. Wow. Yo hubiera muerto, pero Dios me salvó. Yo me hubiera divorciado. Nadie daba un 5 por nuestro matrimonio, pero Dios. Mi hija no se hubiera graduado del Tecnológico de Monterrey, pero Dios. Wow. Y puedo seguir y seguir. Dios nos reta a que tengamos confianza, aún en esos momentos difíciles. Porque José les pudo decir a sus hermanos, saben, ustedes planearon matarme y destruirme y creyeron que lo habían logrado, pero Dios estaba allí. Y no era por mí, no era porque yo lo mereciera, era porque había un pueblo que tenía que ser salvo. Los propósitos de Dios siempre van a ser más grandes, aún más grandes que nuestras crisis. Tú puedes tener la crisis mayor que puedas estar enfrentando en tu vida, pero si tú eres un hombre y una mujer que se ha rendido a Él, entonces puedes decir, pero Dios, con seguridad, allí en el tiempo donde estás angustiado, porque no te voy a mentir, va a haber angustia, va a haber muchas veces incertidumbre. Mi hija mayor me decía, mami, a veces yo te miraba ida y estabas como en otro mundo. Porque no les voy a mentir, muchas veces yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Porque yo no tenía problema cuando el Señor me decía, tienes que soltar una ofrenda extravagante. No tenía problema, porque tengo esa confianza, porque lo he probado. Pero me faltaba el examen más grande, entregar mi familia y confiar que Él está en control. Y esa fue la prueba más grande. Por eso les digo, no sé si pasé de panza, pero sé que pasé, porque aquí estoy. Y porque la palabra que Dios dijo en cada área de nuestras vidas se cumplió. Y puedo decirles en esta mañana, aquellos que están luchando por sus vidas, por sus hogares, por su familia, por un hijo, ¿sabes? Yo le he dicho al Señor, Señor, te suelto mi familia, te la entrego, te entrego mis hijas, porque resulta que ni usted ni yo vamos a ser eternos. Porque no sabemos cuánto vamos a durar en esta tierra. No sabemos si vamos a durar un mes, un año, 20 años, 50 años. No sabemos. Y hasta que estamos en una situación como esta, en medio de una pandemia, es que sentimos temor y se nos achica la confianza. Y hasta ni siquiera queremos dar una ofrenda, ni siquiera queremos dar un diezmo,
Porque no tenemos confianza. Pero cuando tú sabes quién es tu proveedor, tú vienes al altar con seguridad. Tú vienes y traes tu ofrenda, tu diezmo con seguridad, porque sabes en quién has confiado. Si hay algo que a mí me mantiene viva y de pie, es esta palabra. Es esta palabra. Que no importa, de verdad no importa las situaciones que vengan. Puedo decirles con toda seguridad que aun si yo falto, si yo muero, si mi esposo muere, yo sé, tengo la plena seguridad que he hecho un pacto con el de arriba. Y la confianza se basa en una relación de pacto. ¿Sabes por qué muchas veces tú no tienes confianza? Porque no has hecho un pacto con Él. ¿Sabes por qué te cuesta venir y ser obediente con tus finanzas? Porque no tienes un pacto con Él. ¿Sabes por qué sufres y lloras? Porque no tenemos un pacto con Él. El pacto es la clave de la confianza. Porque si tú no tienes confianza, lo único que tienes es un contrato. ¿Sí? Para un contrato tú no necesitas confianza. Tú solo necesitas llevarlo donde un abogado y esa persona te tiene que cumplir sí o sí. Pero cuando no hay nada firmado y lo único que tienes es un pacto con Dios, quiero decirte que tú lo tienes todo y no tendrás necesidad de nada, porque Dios se va a ocupar hasta de las cosas más chiquititas, más pequeñas. ¿Sabes? Yo me sorprendo y me alegro y me gozo de ver la fidelidad de Dios. Y Dios me libre de que alguien aquí crea que yo estoy vanagloriándome. Pero ¿saben una cosa? Nosotros fuimos de viaje 15 días y no pagamos. 0 hotel. No pagamos. Y en muchas, pero en casi todas las comidas estábamos invitados. Y en las que no, les pedimos que por favor nos dejaran honrar las personas que en algún momento, pues Dios nos puso en el momento honrarlos. Pero también nos permitió ser honrados, recibir honra. Y sabes, no solo de gente cristiana, fuimos honrados y atendidos y recibidos aún por personas que no profesan nuestra fe y nos atendían espectacularmente como reyes. Y de verdad que yo le digo, Señor, yo no merezco tanto. Pero Él dice, yo honro a los que me honran. Él dice que los que confiamos en Él no tendremos ningún temor, dormiremos seguros. ¿Sabe? Yo dormía riquísimo en unas almohadas pachoncitas. Bendecidos, hermanos, por la fidelidad de Dios. Y aún cuando nuestro viaje estuvo a punto de ser agridulce, porque recibimos la noticia del diagnóstico de mi mamá, recuerdo que uno de los días yo compartí en la red una palabra que el Señor me dio y me dijo, no tendrás temor de malas noticias. Y yo la compartí, ¿verdad, hermanos? Y ¿sabe qué? Esa palabra yo no sabía que era para el día siguiente que mi mamá entró en un proceso de crisis. Entonces el día siguiente yo decía, no tendré temor de malas noticias. No tendré temor de malas noticias. Estaré segura, estaré confiada. Y hasta me permití ese día ir a un picnic y a un asado. Que estaba así, ¿verdad? Con el asado así. Pero podía confiar en esa palabra. ¿Cuántos están aquí necesitando hacer un pacto con el Señor? Pónganse sobre sus pies. Traía mucho más, pero ¿saben qué? El Espíritu ya no me permite. Y vamos a hacer unos cuantos decretos, ¿les parece? Vamos a hacer unas cuantas oraciones para que le quede clarito al diablo en quién está nuestra confianza. Por si tenés alguna duda, Satanás, te voy a repetir en quién está mi confianza.
Y antes de todo, yo quiero que primero, antes de hacer decretos, primero vayamos humildemente a pedirle perdón al Señor, porque tal vez nosotros nos ha fallado la confianza. Que vayamos humildemente a su presencia. Humildes, hermanos, humildes. Y yo soy la primera que le digo: Señor, te pido perdón por no haber confiado muchas veces en ti. O por en estos momentos, si usted está pasando una situación, dígale: perdóname, Señor, porque he estado muy angustiado, he estado muy estresado, he estado muy temeroso. Porque el diablo te quiere robar tu confianza y te quiere robar tu pacto con el de arriba. Señor, no importan las condiciones. En esta mañana, Señor, me uno a mis hermanos y nos unimos en un clamor en fresca unción para decirte, Señor, que tú eres nuestra confianza. Que tendremos confianza porque hay esperanza, Señor. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Porque tú, Señor, has estado con nosotros en el pasado y seguirás estando. Porque aún, Señor, cuando nos vayamos de esta tierra, Señor, tú te ocuparás aún de aquellas cosas que nos desvelan, aún de aquellos temas que nos preocupan, aún de los asuntos sin resolver. Aún te ocuparás de nuestros hijos, te ocuparás de nuestra familia. Porque tú no nos necesitas a nosotros. Tú eres todopoderoso. Y te pedimos perdón, Señor, cuando el temor inunda nuestra alma, porque somos humanos, Señor. Pero hoy nos decidimos a creer y a confiar en ti. Y echamos fuera toda voz del enemigo de temor, toda voz del enemigo de ansiedad que nos quiere robar el pacto que tenemos contigo. Aún, Señor, cuando no queremos venir al altar con nuestras finanzas porque tenemos desconfianza por la situación, Señor, te pedimos perdón. Señor, te pedimos perdón cuando tememos por la vida de nuestros seres queridos. Tú has dicho que pongamos en ti nuestra confianza, y hoy voluntariamente ponemos nuestra confianza en ti, no en los hombres, no en nuestra economía, no en nuestros títulos, no en nuestro trabajo, no en nuestros contactos, no en las personas que están a nuestro alrededor, no en nuestro esposo, no en nuestra esposa, no en nuestros hijos, no en lo que vemos, Señor, sino que ponemos nuestra confianza en el Dios Altísimo. Y hoy te decimos, Señor, que hacemos un nuevo pacto contigo. Hoy queremos hacer un pacto de confianza contigo, para decirte, Señor, que eres el Rey de nuestra vida, que eres el dueño de nuestra existencia, que eres el dueño de nuestra familia, que eres el dueño de nuestras finanzas. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, tú eres el dueño de mi vida. Nada de lo que tengo me pertenece, todo es tuyo, Señor. Y hoy suelto toda carga, hoy suelto toda preocupación, hoy suelto todo estrés, hoy suelto todo temor. Porque aún si lo que espero no pasara, Señor, tú sigues siendo bueno. Aún si ese familiar no se sana, tú sigues siendo bueno. Porque aún si tú te llevas esos seres queridos que están luchando por su vida, son tuyos, Señor, te pertenecen y simplemente se están adelantando a estar contigo. Hoy soltamos toda mentira del diablo. Hoy soltamos toda angustia, todo temor, porque estamos en un país con tanta vulnerabilidad. Porque nuestra confianza no está en este país, no está en este gobierno y no está en este sistema corrupto. Nuestra confianza está en ti, Señor. Por eso sé que tú tienes el control de mi vida, y tú me vas a prosperar aquí en Honduras y donde sea que tú me mandes. Tú me vas a prosperar donde sea que yo esté, no por causa de un país, no por causa de un gobierno. Tú me vas a prosperar a causa de que hoy entro en pacto contigo. Abra su boca y dígale: hoy entro en pacto contigo, Padre Celestial.
y que el diablo lo escuche. Dile: hoy hago un pacto con Dios para darle toda mi confianza y toda mi vida. Y ahora sí vamos a decretar, y quiero que usted repita después de mí: decreto que hoy se rompe todo lazo de confianza con el mundo, con los hombres y con los recursos de esta tierra. Decreto que desde hoy tengo una dependencia completa, total y absoluta en su palabra y en sus promesas. Desde este momento entro en una relación de pacto con Dios para siempre. Hoy decreto que la voz de Dios hoy se vuelve para mí y mi familia la primera y la última realidad. Hoy decreto que todo lo que he creído en el pasado, creyéndole a Dios, se manifiesta en el ahora. Hoy decreto que toda duda e incredulidad es echada fuera de mi vida. Hoy decreto que este es el tiempo donde las respuestas que veré vienen de la mano de Dios como nunca antes lo he visto. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden estar alegres? ¿Cuántos pueden estar gozosos? Porque nuestra vida, nuestra seguridad no está en las circunstancias. ¿Cuántos pueden danzar, saltar, alegrarse? ¡Aleluya!